En épocas de stream, un programa de radio. Los formatos, los modos, el cómo contar cosas, curaduría de contenido para un podcast de colección. Cómo contar cosas, nueva temporada. Bueno, qué personaje que tenemos hoy para contar. Es músico, es actor, es deportista, es súper alto, habla mucho sobre drogas, es una persona realmente muy graciosa, tuvo algunas apariciones icónicas en televisión y nuevamente no estoy hablando de mí. Mi nombre es Pablo Rowinski, soy un locutor en el mundo digital y durante este contenido de calidad vamos a profundizar en las formas complejas de contar a un chabón espectacular, dueño de un consumo politóxico desplegado por los medios de comunicación, 2 internaciones en centros de rehabilitación, un mensaje revolucionario y contracultural. En el episodio de hoy, en Cómo contar cosas, cómo contar al ganador del premio platino al mejor actor de reparto en el 2024, cómo contar al embajador de las drogas en Argentina desde el año 2000, cómo contar a un excelso músico cuyo hit es una frase en un programa de televisión de hace 30 años, cómo contar al Capitán Angustia en este especial del corazón, de la nariz y de los pulmones, cómo contar al señor Andrés Fejerman, cómo contar a Andy Chango. Hola, soy Andy Chango. Y soy Andy Chango. Bueno, vas a escuchar anécdotas que ya escuchaste 1000 veces, pero algunas no, con algunos detallitos que por ahí no te conté porque eras más chiquita. Pero claro que sí, qué linda introducción, porque tiene grandes anécdotas. Quiero aclarar algo. Para este episodio, al igual que para todos los demás, voy a pedir discreción. Vamos a hablar de temas sensibles y sobre todo muy peligrosos. Y vamos a profundizar en el peligro. Luces y sombras, ángeles y demonios, de lo más espectacular a la peor pesadilla. Para el que no sepa, el oyente, estamos hablando de drogas, ¿no? Pero Andy Chango es el clásico ejemplo de la frase «hazte la fama y échate a dormir». Es el famoso drogadicto, un sinónimo prácticamente de las drogas, y vamos a repasar por qué. Pero no nos vamos a quedar en la superficialidad, vamos a profundizar en esas capas. El tema de las drogas, el tema de ser drogadicto, las distintas drogas de la vida de Andy, pero Andy no es solo drogas. Andy también es un músico de rock, es también un reciente actor consagrado y es además una estrella de la televisión, aunque esto último sí tiene mucho que ver con las drogas, y quizás lo primero también y posiblemente lo segundo. casi todos me dicen al principio pensé que eras un pelotudo y después me di cuenta que eras un tipo sensible, que pensaba. Yo digo, ¿y por qué tanto malentendido? Al principio pensé que eras un pelotudo, pero ahora que te conocí lo confirmé, le decían a un amigo. Como siempre, todo es una excusa, todo es una metáfora, todo tiene que ver con todo. Andy Chango crece en una familia de profesionales, su vieja es psicóloga de niños, su hermana mayor que exilió por la dictadura, otra hermana que descubrió un principio de cura de un cáncer de mama en California y su viejo, un super neurólogo del Garrahan, muy prestigioso, muy respetado. Neurólogo muy capo, se estudia con libros de él acá, fue presidente de la Liga contra la Epilepsia Argentina, vicepresidente de la Mundial, descubrió una enfermedad con su nombre, el síndrome de Fejerman, trabajaba primero en el Hospital de Niños, después en Garrahan como jefe de neurología, formó gente, hizo tratado, vivía viajando en congresos. Y hasta ahora podría parecer un lecho de rosas, una familia que alguien podría considerar deseable en algún punto, no sé, pero de esas que las abuelas podrían estar orgullosas. Y al mismo tiempo, lo que es una bendición puede ser una condena. Pasa en el fútbol en el momento del penal, por ejemplo. Una gran oportunidad también es una tremenda presión de hacer algo bien, sobre todo si es fácil o si está al alcance. Era un tipo que también se fijaba mucho en esas cosas y traducía una filosofía de lo peor en la vida es ser mediocre. Entonces, claro, yo ya quería ser... Yo cuando a los 13, 14 el psicólogo me preguntaba qué quería ser, yo le decía rockero y presidente, las dos cosas juntas. Ser mediocre es lo peor de la vida, que fuerte esa presión, porque ni siquiera te alcanza con no fracasar o no ser un desdichado, sino que ya el hecho de estar en la media, ser alguien común y corriente, no destacarse, era lo peor del mundo en esa familia. Y lo curioso es que uno de los mayores despertares angustiantes en la vida de Andy Chango, que también podría ser uno de los primeros y el mayor de los traumas, sucede a los 4 o 5 años, cuando siendo muy niño descubre eso que sabemos todos y que nos hacemos bien los boludos durante el resto de nuestra vida, que en algún momento, tarde o temprano, vos, yo, todas las personas que escuchan esto, nos vamos a morir. Yo ya cuando a los 4 o 5 años me despierto a la noche,
muerto de angustia por la muerte, por la finitud. Mis padres eran ateos, mis abuelos no los conocí, qué sé yo. Esa noche llorando en el sofá y ya apelando a un truco bajo que iba a apelar con muchas novias, pero solo funcionó con mis papás a los 5 años, que es que se me escuche llorar pero no ir a molestarlos. Desde ese día, 5 años, ya psicólogo, tal, y ya tranquilo no estuve nunca más. Después todo lo que hice siempre hubo una ansiedad que me acompañó y ahora lo único que quiero es estar tranquilo. No estuve tranquilo nunca más, desde los 5 años. ¡Qué locura! Y vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que hizo después y por qué ahora lo único que quiere es estar tranquilo. Y también vamos a ver la influencia de las drogas en esta cuestión de la tranquilidad. Realmente tenemos mucho para abordar. Y para el final tenemos un par de perlitas increíbles que incluyen altísimos funcionarios del gobierno actual, así que presten atención. Volviendo a la cuestión de la angustia, es algo recurrente a lo largo de la vida de Andy, sobre todo porque, como dice él, tiene los ojos muy abiertos y el mundo es muy doloroso. La angustia empieza desde muy chiquito y su vida en las drogas también. En el capítulo anterior nombrábamos al pasar que todos los que van al Nacional Buenos Aires suelen mencionarlo. Bueno, Andy Chango no es la excepción, pero menciona al respetado colegio como el lugar donde se inició de alguna manera en el mundo de las sustancias psicoactivas. Yo es que empecé a drogarme muy chiquito, a los 14 años, en el Nacional Buenos Aires, que era un colegio que todavía estaba el último año de dictadura, y entonces era un lugar bastante jodido para ser un poquito falopero esa época, 1983, 84 y con 14 años. De cualquier manera, no era solo la angustia de la vida, la angustia del mundo, era también que sus comportamientos, jugados en un entorno social muy restrictivo, muy represivo, le generaban a él mucha culpa. Mi nivel de culpa, también con mis padres cuando mentía, y el miedo a que por un error me detengan y mi padre se enterara que yo me drogaba, ese miedo de pendejo. El nivel de dolor y angustia que me produjo el consumo de estupefacientes, no de marihuana, fue enorme. Y a veces digo, me perdí media juventud angustiado por esto. Me acuerdo una vez un dealer que llamé, nos encontramos cerca de casa, me subía un Renault todo roto y me dio un consejo de vida. Si te agarra la policía, te lo tragás. Mejor 2 días con dolor de estómago que comerte todo el bardo con tus viejos. Bueno, más temprano que tarde, a Andy lo descubren, como nos pasó a varios. Se empieza a correr la bola en el colegio que un muchacho fuma marihuana y así se produjo la expulsión del alumno Fejerman en plena educación secundaria. De hecho, me echaron del Nacional Buenos Aires porque dijeron que fumaba porros y tal, y yo, para que no se enteraran mis padres, insulté a la profesora de latín para que me echaran un poquito antes y que no saliera el otro tema. Buen método, siento que puede pasar en una pareja también. Descubren una infidelidad y el infiel comete un acto veloz y superador que llegue antes y tape la otra tragedia inminente. Pero la mona, aunque se vista de seda, mona queda. Andy no le puso un freno a sus hábitos que se empiezan a hacer costumbres y cuando ya tenía 21 años, mientras estudiaba composición musical en Bellas Artes de La Plata, se decide que sea internado en una clínica de rehabilitación. Me internaron la primera vez muy joven, que estaba estudiando en la Universidad de Composición de Bellas Artes de La Plata, tendría 21 añitos, y ahí me internaron porque lo decidí yo, estaba hasta las manos, me agarró la parte oscura de la coca, pero pues yo estaba lleno de problemas, de inseguridad, de miles de cosas, de frustraciones y depresiones familiares, de tenés que ser un capo de algo, tenés que tuve la suerte, la decisión. La decisión habla de una parte oscura que ya vamos a tocar y a analizar. Y habla también de la presión que decía antes, esto de las inseguridades, de las frustraciones y depresiones familiares. Tenés que ser un capo de algo, en tu familia son todos grosos. Lo habían echado del Nacional Buenos Aires, se mete en Bellas Artes a estudiar música y la cosa se descontrola. Todo eso lo lleva a una experiencia muy traumática. Para mí fue estar preso, no me dejaron ni llevar un piano, no te dejaban salir, a los 4 meses te dejaban recibir visita. Claro, todo era una tranza, yo era chiquito, tenía 19 tal, hablaban con tus viejos, le quemaban el cerebro a todo el mundo y era bueno, dale, ¿qué hago? ¿Me voy a vivir a lo del dealer o me banco esto y vuelvo con mi familia a construir una vida? Me causó gracia que una de las contemplaciones era me voy a vivir a lo del dealer, casi como si fuera una extorsión. Y fíjense cómo era el régimen, sin visitas, sin música, que podría haber sido un hobby salvador la música en ese momento. Fue como estar preso, dijo. Y vamos a revolver un poco en cómo fue esa internación y qué salió de ahí, cuál fue el resultado, en el sentido más amplio posible, porque tiene que ver también con lo musical. No había mucha información, no se hablaba socialmente del tema, y atención, porque Andy va a describir cómo eran esos días y se parecen bastante a una tortura.
Había estado 9 meses preso sin comunicación con el mundo exterior. Íbamos a Catacumba donde nos gritaban falopero de mierda, no sé qué, te hacían limpiar todo el día y mezclaban todo. Uno que se había inyectado 3 dealers y un pibito de Recoleta que por un porro los papás lo metían 9 meses ahí. Era toda una ignorancia total. Claro, sobre todo ignorancia, falta de información a la que un poco estoy contribuyendo haciendo algo que es un desastre, por si no se dieron cuenta, que es meter todos los gatos en la misma bolsa, como si hubiera una relación directa entre el consumo de porro que lo echó de Nacional Buenos Aires y el consumo de merca que lo internó pocos años después, como si marihuana, cocaína, ribotril y ayahuasca fueran más o menos lo mismo. Dije que íbamos a hablar mucho sobre drogas y sabemos que acá cuando hablamos de las cosas, en realidad no hablamos de las cosas, todo es una excusa, todo es a libre interpretación. Por eso cuando hablamos de drogas no es que estamos hablando realmente de drogas. Por eso mismo quiero ser muy claro, o todo lo contrario, cuando digo que hablamos de drogas. Porque drogas son todos, son los medicamentos, antidepresivos, todo lo que tomamos. Convengamos que lo primero que hay con el tema de drogas es una gran ignorancia. Las farmacias se llamaban droguerías. Cualquier cosa que te altera tu sistema tal, llámese Alplas, Ribotril, todo es droga. La aspirina es una droga. Todo lo que altera tu funcionamiento biológico es una droga. Y claro, hay alguna relación en tanto a esa angustia existencial, en cuanto a los problemas personales a los que te lleva el consumo, pero no en cuanto a la sustancia en sí, ni al efecto, ni al peligro. No hay nada en el porro que te haga querer consumir merca. Y ya vamos a hablar de las sustancias en particular, de qué hace una, de qué hace otra, cuál es la diferencia. Esa confusión no es algo que hago yo, lo hacen los gobiernos hace banda de años y lo hacían ahí en la clínica de rehabilitación a la que fue Andy Chango. En ese momento se le estaba descontrolando el tema de la cocaína, pero quizás había otras personas ahí que no tenían un consumo tan problemático, pero sí una familia sin tanto conocimiento que se asustó mucho y que quizás mandó a su hijo al mismísimo infierno. Un porro era algo grave. Yo cuando me internaron la primera vez en el 91 estábamos todos por cocaína, pero había un par de chicos que la familia Cheta los había encontrado fumando un porro y los metieron 10 meses incomunicados, puteados, cavando pozos con los faloperos más grandes de Argentina por porro. Nivel de desinformación. Le pasó a un amigo muy cercano que, si bien no estuvo internado, fue a una granjita de rehabilitación durante un tiempo y tenía que seguir un protocolo bastante estricto junto con otros faloperos de alta alcurnia. No lo rehabilitó, hoy sigue fumando porro, pero sí que se llevó un susto de la gran 7. A mí me dio mucha bronca esa internación, pues yo quería salir desde el día 2 y mi familia me lo impidió y no hubo manera y me sentí preso. Entonces ahí empecé a componer canciones que ya empezaban a hablar de falopa, como diciendo acá falta un discurso. Es muy difícil encontrar una identidad. Es muy difícil encontrar una identidad, y más todavía a los 20 o 21 años, con un par de patinadas en el haber, con toda esa angustia existencial presente, con la mochila cargada de expectativas familiares. Claro, él venía de estudiar composición musical, está encerrado sin un piano y entonces empieza a notar algo. Le hace canciones a la merca y ve que al hablar de drogas había una parte tácita, algo de lo que no conviene hablar como quien quiera reivindicar la economía de la Alemania nazi o de la dictadura, que vale decir fue una calamidad, pero digo en un falso ejemplo como si fuera positiva. No hablamos de que esto, que es tan terrible, puede tener una parte atractiva. Nadie dice que está buenísima. Acá hay un discurso que falta. Y él, de alguna manera, quería dedicarse a la música, tener una carrera en el rock. Yo soy una persona más de leer, entonces necesitaba un mensaje, no me alcanzaba mi amor, vamos a no sé qué nena, y encontré un mensaje. Acá hay algo que no se dice, acá hay un tema tabú y es la droga. Hay un tema tabú, acá hay algo que no se dice y lo nota fuertemente al emigrar. ¿Vieron la frase que dice viajar te abre la cabeza? Que siempre pienso que si alguna vez voy a otro país y me lastimo en la frente y me sangra, voy a subir ese chiste de viajar te abre la cabeza. Pero volviendo a Andy, decide mudarse a España, se va del país y ve para su sorpresa que en Europa, sobre todo en España, después del franquismo, el destape y demás, no era un tema de discusión la cocaína. Me pareció tan injusto y tan doloroso estar preso por no sé qué y estando ya más tranquilo. Y cuando me voy a España y veo la tranquilidad y la libertad con que se toma ese tema ahí, donde el problema fue la heroína, pero por tomar unas rayitas sociales y tomar alcohol, estaba todo el mundo contento y festejando y no torturaban a nadie en ningún centro de no sé qué. Entonces empieza a desarrollar su identidad, desarrolla su música, encuentra una herencia en los poetas malditos que lo habían abducido en su adolescencia y descubre un discurso digno, visto desde el lado de considerarse un artista. Hace su primer disco solista íntegramente dedicado a las drogas. Ser el primer disco a la droga y plantarme diciendo, sí, qué lindo drogarse en familia. Voy a quemar 1 millón de neuronas, voy a la playa a meterme una raya y viene mi amigo Andrés a cantarlo. Abrazado con el dealer y viene Fito. Y dice, no me voy a dormir.
Andrés es Andrés Calamaro, Fito es Fito Páez y bueno. He aquí el primer quiebre. Ustedes dirán, ¿cómo el primer quiebre? ¿Lo echaron del secundario? ¿Lo internaron por falopa? ¿Vive angustiado de los 5 años? Repasamos 4 quiebres en menos de 20 minutos. Sí, es cierto, pero quiero decir el quiebre mediático, porque en medio de la difusión de su disco solista dedicado a las drogas, Andy Chango viene a la Argentina y participa insólitamente de un programa de chimentos, el típico show de la farándula de las 4 de la tarde. Canta la droga y es famoso, pero hace tiempo. Puesta de sol todos a la cucha, como Drácula. Muy buenas noches, Andy Chango. Gracias por acompañarnos en Indomables. ¿El vaso de agua que te has drogado? Me gusta que empieces el programa, ¿no? La verdad, me drogo todos los días. O sea, no me drogo especialmente para tu programa, Lucho. ¿Todos los días lo haces? ¿Con qué me drogo? Lucho, me siento en la Inquisición. O sea, ¿qué es ese tono, ese rico y serio? Si estás en el mundo del espectáculo... Le encanta la droga y es famoso. Gran introducción. Indomables es un histórico programa que era conducido por Lucho Avilés, después lo condujo Mauro Viale y después dio un volantazo con Roberto Petinato y es lo que muchos conocen como Duro de Domar. Duro de Domar, Indomables. ¿Te drogaste antes de venir? Sí, pero lo hago todos los días, no te sientas especial, reina. ¿Fumás porro? Le pregunta Lucho Avilés. Todos los días de mi vida, responde Andy Chango, con mucha naturalidad. Y con la siguiente pregunta se deja una huella imborrable en la cultura televisiva argentina. ¿Ha aspirado cocaína? Lucho, por supuesto, viejo. Aspiré cocaína, tomé ácido, tomé tripes, tomé salvia divinorum, fumé heroína. O sea, sos un consumidor... Soy politóxico. Lo tomo más de una droga desde hace 15 años. ¡Ah! Tremenda enumeración. Pero Lucho, por supuesto, viejo, ¿qué me estás preguntando? Los panelistas no estaban acostumbrados a esa desfachatez. Y de nuevo, había mucha ignorancia sobre el tema. Pero pará, si fumando un porrito podés arruinarte la vida, vos que tomás cualquier cantidad de droga, ¿cómo hacés para estar vivo, chabón? Le pregunta una panelista de ahí. ¿Cómo te digo? Te juego una carrera de 100 metros. No, yo te pregunté. Te juego una carrera de 100 metros, a ver quién llega primero. ¿Y pero se puede medir eso? Vos decís... Por supuesto que se puede medir. Lo que no se puede medir es la ignorancia, bombón. Por supuesto que se puede medir. En cambio, la ignorancia... Andy Chango fue una revolución el día que salió al aire. Tal es así que al día siguiente lo volvieron a invitar al mismo programa y él, como estaba de visita en Argentina y estaba promocionando su disco, vuelve a ir. Y si bien venimos de una expulsión en el colegio, de una internación voluntaria e involuntaria, una especie de exilio emocional, todavía no hablamos del flagelo de la droga, ni tampoco de su lado divertido y excitante, que es el contrapunto que llevan a la televisión. ¿Por qué todo el mundo se droga si es tan mala la droga? Con todo el respeto te digo, no solo que hoy te quiero y es un placer estar contigo, pues me di cuenta que eres un gran profesional de televisión, sino que además no hay mejor argumento para drogarse que poner el programa de Lucho, escucharlo a Tony y ver a los panelistas. ¿Cómo no caer en la droga después de ver todo eso? No, es un poco fuerte. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros incitamos a la droga? El programa es fuerte, chicos. Ustedes son amarillistas. Yo lo vi el video. Cualquier cosa que yo decía, muchísimo con mis amigos, bebimos... Fue un jolgorio total. Andy Chango. El que le dice que es un poco fuerte es Pardini, Guillermo Pardini, otro histórico Duro de Domar. Esto fue al día siguiente de la enumeración de drogas y el por supuesto Lucho. Pero si bien le dijo que lo quería y que era un gran profesional, Lucho, por supuesto, no se tomó muy a bien la adjetivación amarillista. Contame, Lucho. Soy tan amarillista como vos, Rosa. Tomalo como quieras. Si me estás llamando homosexual, te voy a contar una historia de... No, perdón. Ni te llamé homosexual. Ni me interesa un cuerno tu historia, ni me gusta que... Hay famosos, epítetos estúpidos en tu boca. Está el hijo de Palito Ortega, está No Fito pongas Páez. ¿Te la cuento? estúpidos en tu boca. ¿Te los cuento? ¿Oíste? ¿Te lo cuento? Más amarillista será tu abuela. No, hay famosos, te lo cuento, Dios mío. La anécdota política que tenemos sobre el final, realmente insólita, ya vamos a llegar a eso. En su momento TBR hizo un informe sobre Andy en Indomables, que pasó todos los años, durante más de 10 años, lo instaló en la escena como un exponente de la cultura drogadicta, y de pronto tuvo una repercusión que se puede analizar de muchas maneras. Ya vamos a ver cómo fue el impacto social para la juventud y qué significó ese acto de verbalización, ese romper el tabú de la droga en Argentina. Pero por otro lado, se llevó la marca. De pronto, el drogadicto es Andy Chango, y en esa época, digamos,
confirmó que la droga pasaba más que el 132. Muchos se guardaron en silencio. Convengamos que cuando yo hice esa aparición en lo de Lucho Avilés y todo eso, eran todavía a finales de los 90, o sea, se drogaba a medio país, era apogeo de la buena cocaína y del uso. Había titulares, una vez hicieron un estudio en el Congreso y salió en Clarín, nariguetazos en el Congreso, decía el titular, había dado como el 80%, pero todos careteaban. Hasta acá estamos haciendo un repaso casi descriptivo de los hechos, pero en la segunda parte nos vamos a meter más en la profundidad filosófica. ¿Qué es ser un drogadicto? ¿Qué es ser un músico profesional de rock? Y eso que ni siquiera tocamos el tema de la actuación, de la que por supuesto también vamos a hablar. Pero antes, ya que estamos en medio del raid televisivo, mientras hacía este episodio me acordé cómo fue que lo conocí a Andy Chango, cómo llegó a mi vida. Y no fue precisamente por el por supuesto Lucho, ni por la enumeración de drogas, aunque eran parte del mismo informe. Lo que me causó mucha gracia de este tipo que yo no conocía era que había ido a cubrir un mundial de porro en España, en el País Vasco, las Cannabis Cup, y lo invitan como jurado. Tenía que fumar entre 27 y 30 muestras de porro. Tengo el honor de ser jurado, tengo que catar 27 marihuanas diferentes. ¿Y vos como jurado qué tenés que hacer ahí? Fumar 30 marihuanas diferentes y puntuarlas del 1 al 10. Sabor, aroma y mirar con el microscopio. Después de fumar 30 marihuana, 30 porros, ¿estás en condiciones de...? Es tan buena la pregunta, que es la pregunta que les hice yo en el video. Después de la marihuana 26, ¿cómo sabes cuál? Puedes fumar las 27 marihuanas y jugar, por ejemplo, la 26 con la misma objetividad que la 1 o la 2. Es hermoso, porque la pregunta por ahí daba para pelotudearlo, pero Andy no, Andy lo destaca. Es tan buena la pregunta que yo se las hice a los mismos organizadores. Fumaste 25 muestras de porro de competición de la más alta calidad. ¿Cómo haces para juzgar con el mismo criterio? ¿Es imposible? La respuesta lo sorprenderá. Por ejemplo, la 26 con la misma objetividad que la 1 o la 2. No, imposible. ¿Y qué me responden? Ni puta idea. ¿Y qué problema hay? Si es un concurso de marihuana, no es Miss Universo. ¿Qué pasa si no entendemos nada? Es espectacular, esa es mi favorita de Andy. No es Miss Universo, es un concurso de marihuana. ¿Qué problema hay si no entendemos nada? Es hermoso. De esta manera llega Andy a los medios de comunicación. Y he ahí la gran confusión, porque así como a Seba de Caro, que es un director de cine y especialista en la materia, pero la gente lo conoce de contar anécdotas, o ahora de enojarse, a Andy Chango, gran músico, se lo conoce únicamente por las drogas. Antes estaba bastante indignado o rayado en el sentido que yo grabé 6 discos, escribí un libro, trabajé con chicos discapacitados, hice todo tipo de actividades culturales y sobre todo una persona creativa que hizo un millón de cosas. Entonces ese estigma que por decir en un programa hace 20 años, cuando no se podía decir sí, Lucho, por supuesto, he aspirado cocaína, me convirtió en el falopero de la Argentina. No solo eso, sino que estoy ligeramente aburrido de estar hablando del tema de las drogas porque no es mi profesión, ¿no? De nuevo, hazte la fama y échate a dormir. Claro, él era un artista, y si nos queda tiempo vamos a hablar también del arte. Pero atención, porque ese momento no fue solo canónico para él, sino para toda una juventud. Parece un acto de irreverencia, de rebeldía, pero también fue un acto de valentía. Vamos a hablar más allá de la droga, del hecho de ser drogadicto y de la representación. Pero en ese momento para mí ocupa un lugar como de salir del armario de la droga. Incluso mis Maradona, todos mis ídolos drogadictos en ese momento, después decían, no, por suerte lo dejé, o hacían algún juego, algún guiño, ¿no? Pero plantarse a las 4 de la tarde para la familia, decir, yo tomo cocaína, heroína, LSD, salvia divinoro, enumerar. Claro, yo vivía en España, había ahí una libertad enorme, sabía que me tomaba el avión unos días después, tampoco que sea un suicida. Y bueno, tengo traperos amigos que me dicen, no, me ayudaste, o sos un referente, nos quedamos de risa, y yo banco porque sé que fue un salir del armario precoz en la tele a la tarde, y eso estuvo bueno, fue valentía. Yo sabía que me tomaba el avión, pero las causas judiciales las tuve, 3, y Estefanolo, por suerte, no prosperaron. Salir del armario de la droga, ser un referente para cierta juventud marginada, olvidada, fue valentía. Realmente no era fácil plantarse en la tele para hablar de este tema. No había, y quizás todavía no hay, un nivel elevado de discusión, de conversación. Por eso también, a la segunda, a la tercera, ya le aburría el tema. Pero además, y no nos olvidemos de esto, presentaba un disco que le había dedicado a las drogas. Pero no iba como especialista en drogas. O sea, obviamente era una nota de color. Pero la cuestión ahí es que estaba promocionando un disco musical. Casi siempre prefiero mantener la dignidad, yo mis hábitos, pero igual ahí yo estaba promocionando un disco dedicado a las drogas. O sea, estaba siempre promocionando algo musical, pero provocando a conciencia también, o no, siendo espontáneo como siempre.
Bien, hasta acá, droga, tododroga.com. Y ahora para la segunda parte de este episodio vamos a seguir hablando de drogas. Pero vamos a meternos en la cuestión cultural, que es, en definitiva, a lo que se dedica. Andrés irrumpe en la cultura contemporánea con una voz propia, con una identidad. La idea de artista surge en la adolescencia, el concepto, leyendo muchísimo y soñando con los surrealistas, con lo que me pegara en ese momento, con los artistas malditos que se llamaban entre comillas. Y la idea de artista, y claro, es el error que cometí, ¿no? Porque estamos en una etapa de oficios y éxitos y dinero. Y yo sigo viendo mi vida como si fuera una obra de arte y el objeto de arte fuera yo, que es un concepto que va muy bien para Andy Warhol, pero que no se aplicaría a la Argentina año 2023. Pero hay un detalle en todo esto. No muchos lo saben, pero antes de irse a España y de su carrera solista, Andy tuvo un primer grupo musical con sus amigos. Con ese grupo se le abrieron muchas puertas. Tenían el mismo productor de Fito Páez y lo telonearon varias veces y así se hicieron amigos de Fito. Le caían súper bien a todos. El grupo y el nombre del único disco que sacaron era Super Chango, y por eso mismo, quizás agarrando la referencia de Miguel Abuelo, todos sus integrantes pasaron a ser conocidos como changos. Super Chango, que era nuestra banda, que estaba Paul Chango, Juan Pablo Apsas, que toca ahora con Fito, que era Juan Chango, Gaby el bajista, le decían Gaby Chango, y Adrián Maizano, que ahora ya hace Misiones, era todos changos. Éramos muy jovencitos y entramos en el rock. Entonces, cuando se va a España, como si supiera todo lo que iba a venir después, toma una decisión artística, una decisión que tenía que ver también con la identidad, esa búsqueda de la que hablamos antes. Con Fito se hacen amigos y después se va a España y se hace amigo de Calamaro, de Ariel Roth, quienes lo presentan en la compañía de discos, y claro, para ellos no existía ningún Fegerman. Para todo ese mundo, Andy era Andy Chango. Yo pienso astutamente, Chango no me gusta porque no entiendo bien, siempre estuve disconforme, pero es mejor que Fegerman porque mi papá trabaja en el hospital de niños Garraham y que yo salga defendiendo la falopa, o sea, a nivel libertad, aunque yo estaba en España, entendí que me convenía despegar el apellido familiar, cosa que pasó, porque después fui a lo de Lucho Avilés y si hubieran dicho Andy Fegerman, él se tenía que fumar en el Garraham todas las mañanas, tu hijo el falopero. No quise usar mi apellido original porque mis padres ambos se dedicaban a la salud mental, yo ya por ahí estaba haciendo bardo y no tenía ganas de que le hicieran bullying a él o que él se tenga que fumar en el hospital y es el padre del falopero, pues estaba muy estigmatizado en esa época el consumo de drogas. De esa manera, Andrés Fegerman se convierte en Andy Chango, ese artista contemporáneo, un Andy Warhol rioplatense. No le gustaba mucho a él, de hecho, para su segundo disco quiere cambiarlo, le dice a la compañía, che, creo que Andy Chango ya había sido todo el raid televisivo y demás. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Le suena un tal Fegerman? Después lo quise cambiar en el segundo disco y llamarme con mi apellido normal. Y ahí me explicaron que no, que ya habían invertido una guita en promocionar a Andy Chango y que sería como empezar de cero. Viste, para cambiarte de nombre ya tenés que ser demasiado famoso, como Prince, que un día decidió llamarse con un signito. Y claro, se enteró toda la humanidad en un segundo, porque era Prince. Eso me explicaron, qué sé yo, por ahí no tuve tampoco el coraje de mandarlos a cagar. En ese momento se ve que quería triunfar y les dije, bueno, dale, lo que ustedes digan. Claro. A Prince porque era Prince, ¿no? Pero también hay que decir que a Prince nadie le dejó de decir Prince, o incluso la gente se refería a él como el artista antes conocido como Prince. Nadie jamás dibujó ese signito. Y hablando de esta cuestión de tenés que ser tal, hay un hallazgo que encontré que me pareció increíble. Una teoría que sobrevolaba en el episodio de los Beatles de la primera temporada de este podcast, que estoy hablando de la potencia de las canciones por sí mismas, más allá de quién las canta. Por ejemplo, en la película Yesterday, imaginan un mundo donde nadie se acuerda de los Beatles, que nadie se acuerda que los Beatles existieron, excepto el protagonista, quien toca las canciones como si fueran suyas y construye una carrera en base a éxitos ya probados. Bueno, muchos años antes de que exista esa película, Andy realizó exactamente el mismo experimento con su novia en su casa. Él tenía una novia que era actriz, que laburaba mucho y que grababa siempre con muchos galanes. Fingía en casa porque yo no trabajaba, ella era una actriz de mucho éxito y trabajaba mucho y yo estaba de ama de casa permanentemente y tenía que mantener la llama viva porque competía contra varones de primer nivel, ¿viste? Ella tenía por ahí ensayos con Viggo Mortensen, con galanes de primera A. Entonces yo, para levantar un poco mi ser o la visión que ella podía tener sobre mí, en casa me sentaba a componer y empezaba detrás de las paredes y le decía, che, creo que este tema está bueno. Ay, muchacha, sí, me decía, sos un genio incomprendido. No, lo hermoso del experimento es que no quedó solo en un chiste inocente de pareja.
En España nunca pegó demasiado el rock nacional. Casi ningún grupo argentino tuvo éxito allá. Su novia le decía, me encanta, sos un genio incomprendido, pero al igual que le pasaba al protagonista de Yesterday, no es que llega a un bar, toca Let It Be y la gente cae desmayada. Es un don nadie tocando un tema que no conoce nadie, y las canciones no es que son un éxito por sí solas. Si no sos los Beatles, tienen otro efecto. Eso porque ella era sensible, pero en España muchas veces, la otra trampa que hice muchos años, íbamos a los conciertos y yo decía, che, compuse un tema nuevo, está sin terminar, y tocamos temas tremendos, Muchacha Ojo de Papel, todo. Terminaba el concierto y te pensás que alguna flaca me decía, sos un genio. Nadie, no se me acercaba a nadie a decir, che, ¿qué temazo compusiste? Pasaba desapercibido. Hice un trabajo de campo, lo toqué en distintas ciudades, temas de Charlie, de Spinetta, los mejores, diciendo que eran míos, para mi público. Nadie me vino a felicitar, no sonaba ni un aplauso más que en el resto de los temas. Más allá de esto, hay otra cosa que también me interesaba abordar de la cuestión musical, y para no alejarnos demasiado de las drogas, es la famosa teoría del Dr. Álvarez sobre la droga y el rendimiento que abordamos en el capitulazo del Piti, uno de los mejores de la primera temporada de este podcast. ¿Qué jugador hubiera sido el Diego si no se hubiera drogado? El mismo, decía el rey. Cuando tenés la jugada con o sin drogas, la podés hacer. Bueno, la visión chango al respecto, digamos que está en la misma vereda. Siempre pensé que las canciones, si te salen, y si no, no, y tomes droga, no tomes droga, que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que el tema de la droga en mi época, a mí en lo personal, me tocó de cerca, porque como de chiquito, de jovencito, ya empecé a tener un consumo importante, con mucha represión, y después una internación prematura en lugares complicados, y muchas noches en comisaría, pues en un momento me cansé y decidí como salir del armario de las drogas, así como se salen de otros armarios, y dije, basta, a mí me gusta esto y lo voy a bancar. Entonces hice un disco como hablando todo de eso y lo agarré como bandera para reivindicar un poco mi manera de ser o lo que yo pensaba con respecto a las drogas. Las canciones te salen, tomes droga o no. Esto me gusta, esto lo voy a bancar. De nuevo, el tema de la identidad. Acá estoy yo. Y ya que estamos hablando de drogas, quiero decir que todavía no hablamos demasiado de drogas. Hicimos una mínima distensión, abordamos casos problemáticos, pero no es lo mismo hablar de las consecuencias o de las causas de la drogadicción, como venimos haciendo, que hablar de la droga en sí, que todavía no hablamos, o del hecho de ser drogadicto en sí, que es de lo que vamos a hablar ahora. No solo condenado socialmente, un escarnio para mi papá, sino que también en la calle me llevaban preso 1000 veces por averiguación de antecedentes, te morías muerto del miedo, me pusieron pistola en la cabeza de verdad, policía de civil en discoteca rarísima, comí a media humanidad, me pasó de todo a nivel policial por ser drogadicto, claro que sí, y eso ya en democracia. No fue reivindicado ser drogadicto en los años 60, 70, 80, 90, yo me pusieron pistola en la cabeza, comisaría 1.000.000 de veces, ¿no? Que eran derechos, pero porque te encontrabas una por cosas absurdas para el mundo de hoy, y nunca hay una reivindicación de eso tampoco, ¿no? Que es una causa como, siempre los faloperos somos lo último del mundo, ¿no? O son, no, somos, siempre me voy a tener que incluir. No fue reivindicado, gente que la pasó como el reojete por una tuca, por un consumo, por una adicción o por una curiosidad. Ser un drogadicto, me voy a tener que incluir. Vamos a volver a esto, pero antes hay que hacer una gran distinción de la que ya hablamos. Porque una cosa es fumarse un porro, otra muy distinta es inhalar cocaína y otra más distinta es clavarte unos ribotriles al Plax o Lexotanil. Vamos a empezar a hablar particularmente de la cocaína. Es una droga bastante interesante, por eso Freud la usó tanto, ¿no? Porque estimula algunas áreas del cerebro que creo que sí te dan lucidez por un momento. Después te dan todo lo contrario. Creo que eleva el poder mental, anestesia las angustias y te da un don social, y eso es muy seductor. Es muy seductor, te dan mucha lucidez y después todo lo contrario. Es poesía profunda, más allá de las drogas, estimular el cerebro, elevar el poder mental. Pero atención, entiendan bien lo que dice, por el amor de Dios, no se está recomendando la droga de ninguna manera. Estamos hablando del consumo, no hace falta decir no hagan esto en sus casas. Esto es literalmente un arma de doble filo y son dos filos letales, como querer atrapar una ilusión con las manos. Te da un superpoder muy efímero, sos increíblemente mejor solo por un ratito, te lo da todo y después te lo quita. Después te lo quita todo y podés terminar patéticamente mal y toda la parte social que te digo se te vuelva en contra, la familiar también, pero en principio el primer contacto es muy seductor. Ese es quizás el motivo por el cual engancha tanto, claro. Porque los primeros contactos con la cocaína son maravillosos.
Eso decía el mítico economista argentino Emanuel Álvarez Agi, famoso por su histórica frase para explicar la deuda y su problema. La deuda es como la falopa, al principio es rica y después te mata. Dice aclarando que es una barbaridad lo que acaba de decir. Al principio es muy rica y ese es el problema que tienen las campañas de difusión sobre adicciones. Te dicen que te mata, pero se olvidan de decir que al principio es espectacular y por ahí los pibes prueban y no le creen al que les dijo que era una mierda. El tema es que al final te termina destruyendo. ¿Entienden por qué no hay que tomar deuda descontroladamente? Pero es muy difícil de controlar y mucho más siendo pobre y con problemas sociales. Está todo mezclado en un paquete donde ponen a la droga como un monstruo y el verdadero monstruo es la pobreza, la ignorancia y la explotación. Y a partir de ahí los aristócratas no tienen problemas con la droga, nunca lo tuvieron, vivieron los mismos años. Ponen un monstruo, pero el monstruo es la desesperación, es como el fútbol cuando junta odio. Ese odio viene del trabajo y de la explotación y se vuelca en la cancha. Son derivaciones que caen en lugares equivocados. Claro, el foco corrido, la droga como chivo expiatorio. Una persona que no puede con su vida se droga. El tema es que se droga o lo que le pasa en la vida. La cocaína es un polvo blanco inanimado, dice Andy Chango. El problema es el consumo. Dice que nunca una bolsa de merca lo quiso cagar a trompadas. Siempre es el que toma merca. Es muy complejo lo que estamos hablando y yo no quiero ocupar el lugar de decir está todo bien, tomen falopa, porque no es para nada. Yo creo que hace muchísimo daño a muchísima gente, pero que lo que les hace daño no es la droga, sino lo que viene antes, la vida de mierda que llevan, la marginalidad o la presión familiar. Por los dos lados, por la pobreza y la marginalidad o por la presión de tengo familiar, que ganar guita, ser como mi viejo, tengo que ser un capo de no sé qué mierda, por distintos motivos de todo tipo, ¿no? Se va entendiendo la complejidad del asunto. Te puede arruinar la vida, te puede servir, te puede ser útil. Es como la metáfora o la paradoja del martillo que se puede usar para construir o se puede usar para destruir. Y no todo es para todo el mundo porque el riesgo es realmente alto. Lo que se destruye es tu vida. Ustedes ahora lo escuchan así desenvuelto, un Andy que parece cool, con un estilo propio, pero según sus propias palabras, él era una persona tímida. Es decir, nadie te va a recomendar que te endeudes y mucho menos si no tenés dinero. Pero quizás algunas personas, una deuda bien administrada las puede hacer crecer. Peligro, riesgo, vida y muerte. Al final, en la vida, hay que intentar pasarla de la manera que se pueda. La cocaína yo es que abusé, ya no puedo más, pero si no en el momento indicado, cuando tenía que escribir un libro, como grandes escritores, también funciona, en dosis pequeñas, como para Freud. También es verdad que los primeros años, cuando probás la coca y tenés una personalidad como la mía, está buenísimos, porque es como que tu cerebro se pone súper bien, y si sos un poco tímido, vos créeme, pero yo era tímido al principio, ¿viste? En la adolescencia y todo, no me animaba ni a hablar, y ahora soy, ¿viste? Hace 1000 años que digo todo en todos lados, me da igual lo que piensen, todo fue un proceso, y en ese sentido, en una sociedad tan represiva, el alcohol, la droga, todo sumó para salir de un armario, para salir de un encasillamiento, para estar en otro lugar. A mí me sirvió. Y vuelve a aclarar igual, que vos decís, fumar Paco, Poxipol, un pibe de 10, 11 años, en la pobreza metido en la falopa, que está pasando, hay muchas vidas que se arruinan, y no, boludo, no es un inconsciente, hace mucho daño. Pero en todo caso la solución dice que es la legalización, porque si no pasa como en México, que tienen más armas los narcos que la policía, y la policía tampoco, que digamos es una maravilla, es todo un gran quilombo. Hay un estigma, hay una crucifixión de ciertas sustancias que no necesariamente son tan nocivas. Lo que es nocivo es la forma de consumirlas, el entorno y la vida de mierda que vos llevás y que tenés que refugiarte después en una botella de whisky que es legal, que te va a destrozar. La cocaína y la heroína eran legales, la fabricaban los laboratorios. Yo tengo Roche que vende propaganda de Mejoralito, yo tengo publicidades donde ponen cocaína para niños, las buscas en internet, es un disparate, depende del momento. Estamos en el 1890 y la coca hace bien, y estamos en el 2000 y sos un enfermo falopero que tenés que ir preso. Nosotros, ni la sustancia ni nosotros tenemos nada que ver con esa locura legal. De nuevo, el detonante no es la sustancia. Podría ser un programa completo de cada droga en particular, porque ya estamos casi sobre el final del episodio y nos quedan temas tremendos. No hablamos todavía de la segunda internación por drogas de Andy Chango, no hablamos en particular del porro, más allá del espectacular mundial de marihuana, no tocamos la faceta actuación, que es de las más importantes, pero como estamos en el momento de las narices blancas, no quería dejar de lado este hermoso capítulo de la historia argentina: política, drogas duras y rock and roll. Hubo un veraneo donde me fui de vacaciones a una casa en Uruguay, al lado de Maldonado, en Punta del Este. Sí. Y fuimos a veranear juntos. Un Andy joven que tenía algún problema toxicológico, con su mejor amigo Paul, con Fabiana Cantilo que tenía algún problema toxicológico. Sí. Compartimos la casa y veraneamos.
éramos juntos, Pato Bullrich, Fabi Cantilo, Andy y Paul. Las vacaciones en Uruguay. Es un capítulo aparte de la historia de la Argentina. Para quien no sepa, Fabi Cantilo es la prima hermana de Pato real. Y lo que dice Andy Chango, que declaró en stream que algunos de los presentes consumieron sustancias, lo que puede concluir es que en aquel momento ella no tenía ningún problema con la drogadicción ajena. Nosotros estábamos con Paul en calzoncillo, le saltábamos en la cama, dado vuelta, le decíamos Pato, no sé qué. Era otra Patricia. Nos invitaba a comer, nos dejaba, le saltábamos en calzoncillos en la cama. Ellos nunca Paul usaba superaron slip. Era todo un cúmulo de rockeros, de buena onda, de una vida licenciosa. Y en el medio Pato Bullrich, que en aquel entonces no condenaba ni juzgaba a nadie. Creo que estamos hablando de 1994. Dice Andy que la contradicción está buena para los pensadores, para los filósofos, para los artistas, que no está buena para los políticos. Igual, aquel viaje en Punta del Este no era una simple aventura de drogas, era una aventura musical. Ellos iban a tocar, de nuevo, porque parece que hay que aclararlo todo el tiempo. Él era músico, las drogas no son su oficio, no son su profesión. Y por las noches había un club donde tocaba Fabi, tocábamos con Fabi, disfrutábamos de la magia de Gaby Carámbula, ¿no? La pasábamos muy lindo, pero quiero decir que una colega, una partener de ese circo rockero que hubo en Uruguay en aquella época, una más del grupo, que vivía en una casa con jardín, una casa humilde. Ir a Punta del Este a una casa ya no es humilde, pero quiero decir, no era una mansión tipo de la de Tinelli. Y estábamos ahí lo más bien. Que ya la entonces, vendía yo más allá de todo lo que puedo expresar ideológicamente ahora, a favor o en contra, siempre recuerdo esa otra Patricia, una Patricia que llana, realmente nos fresca, estamos dando vueltas cotidiana. todo el día, jugando faso, ella nos invitaba a morfar, estaba todo bien. Estamos llegando a los momentos culminantes de este episodio y hay muchísimos mensajes sobrevolando las emociones. No hay una baja de línea, no hay algo que está bien o que está mal. Antes aclaraba que si bien parece resaltar virtudes frecuentemente, no es está todo bien, tomemos falopa, porque realmente tiene ese problemita que es como la deuda. Es tan rica que te puede matar. No es una boludez y claramente no es para cualquiera. La parte negativa fue casi tan negativa como positiva lo positivo. Yo pasé muy mal de pendejo, ocultando esto en mi familia, llegando sin dormir, mintiendo, temblando, metiéndome en la cama con ropa con 17 años, con mi padre neurólogo que iba a trabajar y que yo llegaba y tenía que mentir muerto de miedo. Después tuve por exceso ya otras situaciones más dramáticas, de riesgo también de muerte y después de confusión total, internaciones, una muy jodida, 10 meses preso y la otra muy agradable en el Amazonas tomando ayahuasca, ya un terapeuta catalán mucho más piola. Pero ahí no era tanto por coca, ahí sabes que era por droga legal. Acá en Argentina somos tan faloperos que la falopa es un tema, dice Andy, que vivió en España, y cuenta que en otros países están los ansiolíticos, que te los da un médico que ni siquiera es psiquiatra, que por ahí te duele la panza y te clava un lexotanil, y pasa mucho con la cocaína, que para bajar se toma alcohol o pastillas para no quedar todo mandibuleando, y con estas pastelas legales se viene la segunda internación de Andy Chango, no por cocaína esta vez, sino por drogas que te venden en la farmacia. Lo que fui a hacer yo fue una cura para drogadictos en ese momento de benzodiazepina. Estaba tomando 8 miligramos de alprazolam. Es como el lexotanil. Benzodiazepina es lo que toma media juventud. Es el consumo máximo de Argentina en todo el mundo. Es el lexotanil, el ribotril, el Valium. Son calmantes que se están consumiendo en unos niveles, tanto las señoras como los jovencitos, para dormir porque te deja tu novio. Al cuarto mes causan adicción. Medicamentos que se usan para reducir la ansiedad y la tensión. Andy estaba por ser padre y lo gracioso fue que se mete en eso porque lo que lo impulsa no es solo la culpa y el miedo de perderse a su hija, que es muy grande, sino que es un músico. Es Albert Pla, a quien Andy definió como el yonki más grande de Europa, que lo vio y le dijo, te veo fatal. Cuando un fisura te dice, hermano, estás hecho mierda, es claramente un gran llamado de atención. Te lo digo por experiencia, quiero decir, a vos viene tu vieja, tu viejo, un amigo careta y te dice, che, cuídate un poco, y te da lo mismo. Pero viene alguien más reventado que vos y te dice, che, te veo fatal, y a decís, gordo, me parece que estoy en problemas. Y atención con esta experiencia porque es espectacular. Esa cura que fue a hacer era en el Amazonas. Había un psiquiatra en Barcelona, el doctor Fabrea, que era pionero en el uso de ayahuasca. Andy en ese momento fumaba 20 puchos por día, 8 miligramos de Alplax, tomaba alcohol y su cuerpo médico decidió que el entorno a Andy lo imposibilitaba dejar la droga, entonces tenía que aislarse. Por lo tanto, las GAE, que es como Sadaik en Argentina, para mantener vivo al artista y seguir cobrando de sus derechos, le paga el tratamiento que era en medio del Amazonas. Antes quizás hablábamos de las partes positivas o divertidas de las drogas, acá un poco de las consecuencias de los platos rotos y el equilibrio de la balanza.
Mi vida se volvió desgraciada y acababa de ser papá, entonces ahí la Fundación Autor, la SGAE, la del Sadaic español, me pagó un viaje a Brasil, 6.000 euros a fondo perdido, para que vaya con un psiquiatra catalán al pueblo donde inventaron la ayahuasca y me quedara un mes dejándolo todo. Y ese día iba en una canoa, había que viajar en avión a Río Branco, todo. Después me subí a una canoa cortando lianas y en un momento te decían, bueno, todos los que están tiren todas las drogas que tienen, el tabaco, todo. Daban por supuesto que todos teníamos de todo. Sí, primero en Río de Janeiro libre, después botecito, todos cargaditos, el italiano, otro que había y yo. Y ahí hacen una parada en medio de un viaje de 8 horas cortando lianas en ríos del Amazonas. Y había una casita. Y ahí solo ya, bueno, tiren todo lo que trajeron y ahora solo porro. Y atención, porque la experiencia fue reveladora. Ya hablamos mucho de esto en el super especial sobre el mono de Capanga y su ritual umbanda que lo ayudó a alejarse de la falopa. Exitosísimo episodio de esta segunda temporada de este podcast de colección, que no siempre habla de drogas, pero que algunas veces sí. Atención con esta experiencia de Andy Chango en el Amazonas, porque dice que fue espectacular, pero cuando la cuenta en detalle fue realmente una locura. Ibas al pueblo y había sus rituales y después te dejaban en una tabla de madera en medio de la selva. A la gente más ya perfecta, un día entero con la noche incluida, a mí me dejaron media jornada, fue un montón. Yo en pelota, en medio de la selva, había serpientes, cualquier cosa, te dejaban un poquito de ayahuasca y un cuenco de arroz, fue una locura. Cuando haga el cómo chorear cosas de Andy Chango, esta parte va a ser espectacular, porque de esa experiencia le da una peritonitis mal diagnosticada, lo llevan 8 horas en canoa, se despierta en pelotas en un hospital público de Brasil, llama a unas prostitutas para que le consigan porro. La anécdota es una total locura. Vamos a expandirla más en los especiales de YouTube, en el canal de Un Locutor, contenido gratuito y alternativo sobre todo lo que quedó afuera de cada episodio de este podcast. A mí me sirvió, yo venía de tomar todo, politóxico total, está bien, pero yo ya estaba listo, lo de la peritonitis fue un accidente, yo estaba para volver y hacerme un homenajito en Sao Paulo y para hacerme cargo de mi hija que acaba de nacer, no tuve nunca más dependencia con la cocaína, ya eran cosas esporádicas sociales, amé la naturaleza, empecé a entender los insectos, las cucarachas, los árboles, la vida, a mi hija, me resirvió, me recontra sirvió. De nuevo, no es una recomendación, no vayan a tomar ayahuasca con cualquier chamán que se crucen. Lo de Andy fue con un acompañamiento médico profesional, con un psiquiatra que investiga científicamente los beneficios terapéuticos de la ayahuasca. Y al igual que en lo del mono de Capanga, no es que la ayahuasca hizo el laburo por él. Hay que poner mucho de uno mismo. Yo ya iba con ganas de cambiar porque tenía una hija recién nacida. Yo fui súper confundido y más por las pastillas que por otra cosa. No tenía guita para comprar merca en esa época, pero cuando se me daba o había alguien que hacía unos cócteles bárbaros y tomaba alcohol y muchas pastillas. Pero mi principal problema era la droga legal. Era el alprazolam, aunque se parezca mentira. Así como la primera vez fue la merca, la segunda fue la droga legal. Por eso digo, hay drogas de todo tipo. Igual vieron que venimos hablando un montón de drogas, pero esta cuestión de la politoxicidad fue hace un montón. Pasa que como se habla tan poco de drogas y parece que hablar de drogas es recomendar a la gente que se drogue y lo único que hacen es que parezca que son unos boludos diciendo no digan nada bueno, que no se den cuenta que está al alcance, que le tengan miedo. Bueno, muy útil lo suyo, muy honesto sobre todo, pero volvamos. Hoy, Andy Chango, para ustedes, ¿sigue siendo un politóxico? No, pero eso es hace 30 años. Yo soy actor. ¿Vos viste la serie? ¿Vos viste cómo actúo? Yo estudié de verdad. Para mí yo estoy para que me llamen de verdad. Puedo hacer de muchos roles porque viví muchas cosas y estoy muy chiflado. Quiero hablar de que puedo actuar perfectamente de un montón de papeles. No todo, porque hay gente de oficio que puede hacer todo. Yo tengo un abanico enorme porque soy muy bueno confundiéndome. Tengo el método Chango y tengo un cúmulo de vivencias y de vidas y de actitudes y de fingir socialmente que me hacen hacer casi todo tipo de personajes, incluso de padre en apuros, lo que vos quieras. Está hablando, por supuesto, de su tremendo papel en la serie de Fito Páez, donde hizo de Charly García. No sé si la vieron, la serie. A mí no me gusta tanto Fito, aunque es un grande total, pero la aparición de Charly García en la serie es espectacular. Realmente no les puedo decir, vean a Andy haciendo de Charly García, porque no se van a dar cuenta. Lo que se ve en la serie es al mismísimo Charly García. Algo realmente espectacular. Era toda una recreación que para alguien con facilidad, como te digo, para la confusión y la fantasía, más el bigote, un par de cervezas, yo era Charly García. Y no es que interpretaba, es que en mi cerebro confundido lo era. Además de copiar gestos de la mano de Julieta Otero, lo que realmente pelé fue volver a la locura. A un Andy de 20 años, que es cuando me conoció Charly, que estaba igual de chiflado que él, con menos talento, y tuve que destapar un sello que tenía acá, que era un Andy re loco, para hacer de Charly. Por eso no habían encontrado quien lo haga. No había manera de entender a Charly sin estar un poco chiflado.
Lo gracioso es que Andy ni en pedo estaba para eso, ni siquiera pensaba en ser actor ni en actuar, estaba intentando tener su vida tranquilita, su hijita estaba en Argentina, luchaba para bajar la ansiedad que lo persigue desde chico, esos trastornitos, pero lo llama Fito, su amigo, un amigo muy, muy íntimo, y le pide un favor, y además lo habla con su psicóloga, pensando que la mina le iba a decir que no, que se quede tranquilo, que no se someta a eso, pero la tipa le dice que sí, que lo haga, como que los psicólogos tienden siempre a que uno se gane la vida, y más todavía si tiene una hija. Digo, sí, pero yo no estaba para hacer un casting. Vos me ves cara de que digan que se busca a Charly García para hacer series sobre la vida de Fito Páez y que yo iba a llamar por teléfono. Entonces me llama Fito, me pide digo que sí, y me maquillan todo y me dice, mira, te van a hacer unas pruebas por la edad, por el make-up. Pero en realidad era una prueba y pasan un guión. Cuando la psicóloga me dice que tengo que decir que sí y yo no le podía decir que no a Fito, digo sí. Y ahí me hacen un casting, pero yo digo, yo no estoy acá en la pileta en verano, no quiero el papel, quisiera zafar, quiero que no me lo den. Entonces me mandan un guión con una canción que no me estudio. O sea, el guión, tengo buena memoria, eran 3 frases, pero cuando había que tocar era bancate ese efecto, después la grabé en el estudio y es la que queda en la serie. Pero en ese momento la cantonía es buena, digo, hey, Ukraine, your mother, no me acordaba ni la letra. Digo, todo para que me expulsen. Y claro, era una actitud muy charme, me dijeron, vas perfecto. ¡No! Y atención con este link, digo como si fuera una genialidad, pero por ahí es más obvio que la mierda. Creo que este final lo puede sorprender un poco. No sé, a mí me sorprendió. Escuchen, más allá de la actuación, la reflexión que hace Andy sobre aquel Charly García y su conexión. Y también que hubo toda una parte de Charly que adoro, que es su parte autodestructiva, y la adoro entre comillas, ¿no? No es que le deseo eso ni a él ni a la humanidad, pero que me pareció muy, muy poética la manera en que él se autodestruyó y lo hizo público, ¿no? Viste, cuando no tenía los dientes, cuando estaba re loco. Hay algo en esa transparencia que me pareció muy copado y que tal vez en algún momento lo imité. No sé si valía la pena tomar tanta droga para... Viste, como que hubo algo en el mensaje de Charly que en mi mente fue confuso y que con el tiempo digo, uy, por ahí me hubiera ahorrado un par de resacas si no hubiera tomado un ejemplo a Charly, ¿no? Si hubiera tomado, qué sé yo, a Mercedes Sosa o alguien más tranquilo. Eso también, para quien ve en alguien que admira mucho, un ejemplo de consumos que pueden ser problemáticos y que casi nunca tienen que ver con la admiración en sí. Incluso en Andy Chango, cuya admiración creo que tiene que ver más con la ocurrencia, con el humor, con la espontaneidad, más allá de las drogas. Como el por supuesto Lucho, como el Miss Universo, es la gracia, es la chispa, no es la droga en sí. Nadie ama al Diego por la forma en que aspiraba a Merca. Y Andy, con su clásica espontaneidad, hace otra reflexión que le compete absolutamente. Una revelación propia que sale a la luz más de 30 años después. Pero ahora que hice Charly García me di cuenta que Andy Chango también es un personaje. Siendo yo mismo a los 20 años, compuse Andy Chango, pero ahora tengo 50, viví 20 años en España, tuve una hija, soy otra persona, no soy el Andy Chango de hace 30 años que dejé la imagen, por supuesto, Lucho. Claro que no reniego y que tengo hábitos y costumbres o ideas sobre la legalización de las drogas en general. Pero claro, uno va cambiando, va creciendo y a la vez sigue siendo el mismo. El porro nunca lo abandonó, sigue siendo el top 1 del mundo drogas. Y cuando habla de la reivindicación, bueno, hoy tenemos el ReproCan, es un gran avance en materia legal, pero Andy dice que es horrible que el lúdico no esté contemplado, que haya que ampararse en lo medicinal, como si la recreación no fuera parte de la salud. Hay un top 1... que siempre lo fue en mi vida, que es la marihuana. ¿Por qué? Porque tengo 52, casi 39 años de uso y creo que ando bien del bocho y que nunca me trajo problemas. Yo entiendo lo que dicen de las drogas, para mí es totalmente ridículo. Por ejemplo, hay que discriminar qué drogas. O sea, la ignorancia no nos va a llevar a ningún lado. La marihuana es una droga pacífica, la fuma Bob Marley, la fuman todos mis amigos y jamás, no solo no nos pegamos entre nosotros, sino que le pegamos a nadie. Nos quedamos tumbaditos y escuchando música. Entonces ya saquemos a la marihuana de este debate. ¿La sacás vos? Por supuesto, pues soy el que más sabe de drogas de ustedes 6. Pero atención, porque de nuevo vamos a cerrar este episodio con otra de las reflexiones que más me sorprendieron de toda esta cuestión. Un mensaje poco escuchado en la voz de Andy Chango, que habla también de una persona reflexiva, con los ojos bien abiertos ante el mundo. Lo que venimos diciendo es una bendición y al mismo tiempo una condena. Es verdad que con los años, sí, el vino tampoco nunca me trajo problema, pero con las décadas, el vino, el porro, se hacen unos hábitos que después son difíciles de dejar, que hay otras trampas también. Que también a uno le gustaría, che, ¿cómo soy un día normal sin fumar porro y sin tomar vino? Y por ahí es una experiencia difícil. Tengo un mensaje que nunca dije porque nunca tiro mensajes en contra, pero la verdad es que con los años uno genera adicciones que parecen costumbrismos, parecen normales, pero después decís, che, yo un día normal, sin un porro, una cervecita, una pastillita para dormir, no sé si tengo hace mucho tiempo, ¿no? Por ahí años.
Y eso no está bueno. Dice que le gustaría hacer eso, una limpieza total. Pasa que el mundo es tan espantoso y tiene una sensación de fragilidad y de dolor que comparte con tanta gente que la evasión ocupa un lugar también. Y es importante, hay que llegar a una negociación saludable, pero con disfrute, poder aprovechar al máximo sin autodestruirse. Una especie de equilibrio que, según él, es lo que nunca tuvo. En definitiva, no me puedo definir por las cosas que hago. Para mí, lo que soy tiene que ver más con la manera que me manejo con mis afectos, con mi manera de pensar, con mis ideas y no con mis oficios. Lo bueno o malo de la vida tiene mucho más que ver con los afectos, en mi caso. Hay gente que por ahí con la música construye un universo que lo hace feliz. A mí me hace mucho más feliz mi hija. Para mí ser artista es una necesidad para divertirme y para ganarme la vida a veces, pero no para construirme como persona. Como persona me construyo en la amistad, en la paternidad y en la vida cotidiana, pequeñas relaciones cotidianas. Sepan que si tienen algún consumo problemático, sea cual sea, si algo se les está yendo de las manos, hay personas que te pueden ayudar. Están muy al alcance, muchas veces es una paja pedir ayuda, pero realmente la gente que te quiere, e incluso la que no, cuando necesitas ayuda, para esas personas es un placer inmenso también dar una mano, de la forma que sea, aunque no sepan bien cómo. Yo les agradezco de corazón que hayan llegado hasta acá. Hay un montón de episodios para recorrer en el pasado y hay un montón más para construir en el futuro. Sigan sumándose a esta aventura espectacular. Cómo contar cosas, un podcast de antología enfocado en los formatos, en los modos, en las maneras de contar. Uno de los podcasts más escuchados de la Argentina. Hoy, en un especial del corazón. Más que un embajador, un pensador contemporáneo de la cultura drogadicta. Un espíritu rebelde y valiente. Hombre de la música, de la radio, de la actuación y de la televisión. Se pasó la vida tirando postas en Caretalandia. Una catarata de hits en este gran episodio histórico. Cómo contar a otro de los enemigos de Feynman. Al grano en el culo de Lucho Avilés. A otra gloria de la familia Fejerman. Cómo contar al señor Andrés. Cómo contar a, por supuesto, Lucho. Cómo contar a Andy Chango. Gracias, Facu Sosa, en la operación de este gran podcast de colección. Nada que ver, Facu, con las drogas, ¿eh? El guión es todo mío. Mi nombre es Pablo Rowinski. Un placer que me sigan acompañando. Difundan la palabra, compartan este contenido. Que siga el crecimiento y vaya uno a saber a dónde nos puede llevar. Contenido humano hecho con el corazón. Esto es Cómo Contar Cosas. Curaduría de contenido para un podcast de colección. En épocas de stream, un gran programa de radio. Sí, está todo segmentado y la verdad que hay montones de pensamientos o frases que necesitan el contexto general para ser bien interpretados. Y si no, puede quedar fatal, pero sobre todo es lo que decís vos, hay una avidez de leer lo peor posible lo que te están diciendo. Hasta aquí, cómo contar cosas. Los formatos, los modos, el cómo contar. Cómo contar cosas. Un podcast de autor entre los más escuchados de la Argentina. Este podcast se hace con amor. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete. Cómo contar cosas. Curaduría de contenido para un podcast de colección. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. En esta época, es realmente un gran valor. A las personas que disfrutan esto, gracias por compartir esto que nos une. Hasta la próxima.